Estas voces que escucharemos nos explicarán de alguna manera su visión en torno a lo que debe ser una institución que prepare profesionales para el futuro de Venezuela, pero además que genere conocimiento. Este engranaje será importantísimo para construir lo que nosotros pretendemos tener como país, un país libre, un país de los venezolanos. Estamos aquí un grupo de profesores universitarios planteándonos la pregunta: ¿cuál es el modelo de universidad para una Venezuela próspera, para una Venezuela libre? De allí que consideramos que para pensar en más que en un modelo de universidad, hay que pensar entonces cómo estamos ejerciendo precisamente esa dignidad humana, o esa tutela de la dignidad humana, esa libertad y la trascendencia. Y eso nos lleva a nosotros a concluir que el motor principal de toda universidad precisamente está en la libertad. Y con ello me atrevo a asomar entonces un segundo elemento, o un segundo pensador en función a estos ideólogos de las universidades a nivel mundial, al Papa Benedicto XVI, que dice que las sociedades son el reflejo de sus universidades y no al revés. En función a ello, pues entonces nos surgen interrogantes acerca de una razón abierta que piense en lo antropológico, en la forma de pensar, en nuestros criterios éticos y en nuestro sentido para conseguir esa universidad que queremos para una sociedad próspera. La universidad es un elemento fundamental para el desarrollo del hombre. Y dentro de ese desarrollo del hombre absolutamente necesario es el ejercicio de la libertad. La universidad es el espacio de la libertad. Y en ese espacio de la libertad, que es a través del cual el hombre adquiere dignidad, se hace absolutamente necesario y obligatorio que sea una universidad que genere prosperidad, que sea una universidad que genere riqueza. Y esa riqueza, que no es solamente académica, que no es solamente intelectual, es una riqueza que empodera a la sociedad y al mundo. El gran punto que nos encontramos hoy es si las universidades venezolanas están cumpliendo con ese objetivo. Si ese objetivo que se plantean las universidades es el que realmente requiere el país, y además si se inserta en un mundo globalizado que aspira, quiere y busca, que es una transformación tecnológica, una transformación absolutamente rápida y acorde con lo que está pasando en el mundo. Allí surgen varios puntos: la responsabilidad, como decía hace un rato, y además los principios éticos, y cómo eso además impacta en la sociedad. Allí hay un punto esencial porque tiene que ver en cómo esa sociedad está preparada para sentirse influenciada por la universidad, y cómo la universidad enriquece, le da una variante mayor, y no se convierte la universidad en una repetición de los vicios sociales. Es decir, hemos tenido una universidad que se ha convertido en una réplica rentista de un Estado que está en crisis. En consecuencia, tenemos una universidad en crisis. Esa universidad que está en crisis es una universidad que ve al asistencialismo como un elemento fundamental de su ejecución. Y es ahí un punto en el que debemos reflexionar y que debemos... Desde mi punto de vista, ahí, esa recuperación institucional y esa expansión puede darse con 4 aspectos fundamentales. La primera, relacionado con lo que tiene que ver con la graduación del conocimiento. Es decir, pasar no solamente por lo meramente universitario, que constituye la aplicación del conocimiento a áreas específicas de lo académico, sino también pasar por lo técnico, lo que significa aplicarlo también a determinadas profesiones y carreras en específico. Lo segundo tiene que ver con la descentralización. Es hora que en Venezuela se entienda que los gobiernos locales tienen que asumir también responsabilidades en lo que es el sistema universitario y de alguna manera ayudar a conformar un planteamiento diferente de lo que es el conocimiento universitario de acuerdo a las necesidades de las regiones. En tercer lugar, debemos plantear lo que es el financiamiento del sistema universitario. Hasta ahora hemos visto el tema de la educación solamente como un servicio en manos del Estado, y eso bajo la premisa que constituye un servicio oneroso, y que simplemente el Estado sabe más que el propio individuo qué debe estudiar y cómo lo debe estudiar. Es hora que repensemos el financiamiento de los centros universitarios en el entendido que el sector privado, los organismos multilaterales a nivel internacional, centros de pensamiento e inclusive
la propia empresa pueda financiar centros universitarios y facultades ya existentes para promover conocimientos, innovación y creación que puedan ser aplicadas a áreas específicas y también a sectores industriales y comerciales en específico. Y por último, entender que la universidad es un centro de empleo, es decir, que la universidad se vea también como un centro productivo donde hay saberes, pero también hay emprendimientos, también hay innovación, también hay creación. Para poder unir a todas las ramas del saber y encontrar eso en común que nos permita precisamente generar riqueza o liderazgo. Y para ello quiero asomar dos elementos fundamentales. Uno de Ayn Rand, que dice que las sociedades tienen como filosofía aquello que han pensado sus universidades o sus intelectuales. Y eso lo podemos complementado incluso como el Premio Nobel de Economía Friedrich von Hayek, que menciona que todo sistema político antes ha sido pensado por los intelectuales que en su mayoría están presentes en las universidades. De allí que esta forma de generar riqueza de una sociedad pues antes ha sido pensada en la universidad y de igual manera con el liderazgo. ¿Y eso a qué nos conduce? O cómo lo podemos ver incluso en Venezuela, que para la década de los 60, 70, 80, en nuestras universidades el pensamiento latente era el marxismo. Y un marxismo intolerante. Nosotros tenemos que recordar que en la plaza de la Universidad Central de Venezuela se quemaban los libros como el de Carlos Rangel. Ahí no había cabida para ningún pensamiento. ¿Y qué observamos hoy en día en el año 2018? Que muchos de esos egresados que se mantuvieron en esa línea marxista son los que están gobernando el país, creyendo en una generación de riqueza no desde la creación, sino desde la distribución. Creyendo en una generación de riqueza no desde la conciliación, sino desde la lucha de clase. De ahí entonces ese poder de la universidad que tiene el generar esa capacidad intelectual que permita decir, bueno, cómo se genera riqueza y cómo pudiéramos llegar al liderazgo. Para que la universidad sea esa comunidad de conocimiento requiere básicamente de una autonomía. Y esa autonomía no solamente la da desde la perspectiva de lo que genera, como enriquece a lo interno y a lo externo, sino que esa autonomía tiene que ver necesariamente con la autonomía económica financiera. Si una universidad es realmente autónoma, es la pregunta que deberíamos hacernos. En Venezuela existen universidades nacionales. Las universidades nacionales existentes en Venezuela dependen de un presupuesto. Ese presupuesto va a variar y va a variar de acuerdo a lo que se establezca en esa ley. Y esa ley es aprobada por un órgano externo a la universidad misma. Luego, no es cierto que la universidad sea autónoma. Hemos partido de un falso paradigma, de la famosa autonomía universitaria, que significa el hecho de que nadie puede ingresar el territorio de la universidad. Pero no solamente eso, sino además que la universidad maneja propiamente su presupuesto, pero que su presupuesto se lo da el Estado. ¿Qué está generando? ¿Qué está produciendo? ¿Cómo la universidad, a través de su conocimiento, genera riqueza para sí misma? ¿Hasta dónde la universidad genera acuerdos, alianzas, convenios con organizaciones públicas y privadas, a través de las cuales, generando el conocimiento que genera, pueda establecer un mínimo de autonomía para precisamente establecer una mayor libertad de acción? O de lo contrario, se convierte la universidad en una especie de apéndice del Estado para desarrollar algunas políticas dentro de la misma universidad, que lo va a hacer dependiente de una situación económica. Y creo que allí tenemos un problema absolutamente serio. Un problema serio que tiene que ver con que realmente la universidad venezolana es autónoma. Y vamos más allá. Si realmente la universidad venezolana es autónoma, ¿qué produce la universidad venezolana además de títulos? Porque una cosa es generar titulaciones y otra cosa es generar riqueza. Y una cosa es generar riqueza académica y otra cosa es generar investigación, pero tengamos en cuenta que la universidad hoy día tiene la posibilidad de generar conocimiento, pero además conocimiento práctico, conocimiento que impacte. Sí. Rescato también que las universidades, en el núcleo de las universidades se han dado tareas importantes para la reconstrucción de algunos sistemas. En el caso de Alemania, de la Alemania posguerra, vemos como desde la escuela de Friburgo, por ejemplo, se concibieron ideas de lo que luego fue denominado como la economía social de mercado, como Erhard, Adenauer y otros tantos, pudieron conseguir también en el estudio, en la derrota de ciertas creencias, en la derrota de un sistema que era absolutamente atosigante para la sociedad, algunas soluciones en lo que luego
también llegó a denominarse como el milagro alemán, que no hubiese sido posible si no hubiesen concebido una serie de ideas, por ejemplo, como el tema de recuperar el sistema de formación de precios dentro de la economía alemana. Más allá de que por supuesto existió una tendencia, y en las universidades venezolanas estuvo muy marcada con las ideas del marxismo, ¿no? Pero creo que en la historia hay que recuperar también esos casos que son necesarios para la ilustración del funcionamiento de las universidades del siglo XXI, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la autonomía universitaria, bueno, hay que llegar mucho más allá, ¿no? También qué significa, además del tema meramente administrativo, lo que constituye la autonomía de cátedra, ¿no? Porque al final el conocimiento se encuentra entre ese asunto de las creencias y el asunto de la búsqueda de la verdad. Y en consecuencia, el impulso que hay que darle es el impulso también de la curiosidad propia que en la mayoría tiene el estudiante universitario. Es decir, ante realidades tan atosigantes como la que hoy vive nuestro país, tiene que existir un núcleo de conocimiento muy importante para llegar lo más cercano a la verdad, porque también parte de lo que vamos a descubrir en ese contexto es que, bueno, esa verdad también puede cambiar de acuerdo a determinados contextos históricos y sociales y económicos, ¿no? Pero esa autonomía de cátedra, que también ha sido mal entendida y a veces es como un sesgo y algo muy marcado, que constituye un cerco al tema de la explotación del conocimiento, termina también por cercarnos en el país. O sea, no solamente ya significa que el aislamiento económico o el aislamiento de otro tipo, tenemos que pensar que la universidad venezolana tiene que ir hacia la integración de los factores internacionales. Es decir, nosotros tenemos que entender cómo funciona el resto del mundo. Creo que el gran problema que se nos presenta hoy es que estamos tan imbuidos en nuestros propios problemas que no entendemos que nosotros somos parte de un sistema absolutamente global. Ya el mundo no se discute de pronto entre democracias y dictaduras, lo discutimos en Venezuela por una coyuntura en particular, pero el problema en el mundo es si estamos aislados o si estamos en el marco de la globalización. Y eso es algo que hay que llevar a las universidades y hay que llevarlo en el marco también que dentro de esa autonomía universitaria se entienda también que los profesores universitarios tenemos que formarnos para entender en el marco de las carreras, en el marco de las materias que nosotros damos en la universidad, que tenemos que conectarla con el resto del mundo. Que cuando se estudia Derecho, cuando se estudia Ingeniería, cuando se estudia Sociología, no estamos solamente estudiando un marco para el ejercicio de una profesión en Venezuela, sino en el mundo. Y creo que eso es parte también de decirnos que administrativamente y operativamente las universidades no solamente son para ver materias dentro del recinto universitario, sino que tiene que haber conexiones con otros institutos universitarios, con centros de pensamientos en el mundo, donde se puedan intercambiar conocimientos, percepciones y sobre todo esto de la autonomía. Yo veo que nuestras universidades están muy atrasadas a nivel ético y pudiéramos mencionar esto a nivel organizacional como menciona el profesor Enríquez. Y me atrevo a mencionar algo. Por ejemplo, yo soy un profesor de dedicación exclusiva de la Universidad de Carabobo. Es un delito que yo trabaje en otro sitio. Y bueno, y todos sabemos cuánto gana un profesor de dedicación exclusiva y cuánto pudiera comprar o cuánto no. Y entonces nos convierte que hacemos apología a eso que mencionaba José Ignacio Cabruja en el estado del disimulo. Porque ningún profesor puede vivir con 80.000 bolívares mensual. Pero repito, es ilegal que un profesor de dedicación exclusiva tenga otro empleo. Yo no pudiera trabajar o no pudiera facturar para la Red Universitaria para los Derechos Humanos porque estaría en contra de la ley. Y esa necesidad de cómo hacer que las universidades vayan avanzando al mismo ritmo de cómo lo están haciendo los procesos a nivel mundial, en algo tan sencillo como por ejemplo esto de la dedicación exclusiva, algo que tiene 1000 años y que todavía está inmiscuido y que no vemos incluso en las autoridades universitarias que se lo estén planteando, tal vez por la necesidad de responder a lo inmediato, al día a día, a resolver que si hay luz o no hay luz, y lo que hace que la universidad entonces se vaya precisamente destruyendo y no nos preocupamos por el individuo del profesor, sino pues vemos la universidad como un colectivo. Dedicación exclusiva no, bueno, voy a ver cómo tú resuelves o no esa situación. Y entonces hay una particularidad de, repito, cómo vernos como individuo, como aquel que necesita solventarse a sí mismo y no esperar que sea la universidad la que te resuelva el problema, porque esa dedicación exclusiva eso es lo que aspira. O sea, tú no puedes trabajar en otro sitio, la universidad te tiene que resolver en función a lo que estás produciendo o no estás produciendo. Y el preguntarnos
¿Cómo entonces están las organizaciones de nuestras universidades? ¿Respondemos verdaderamente a una persona libre que se conoce a sí mismo y que tiene capacidad para crear? Porque una norma como esa nos limita la capacidad de creación. Eso nos pudiera llevar en ese enfoque ético incluso a seguirnos preguntando, ¿es que se cumple verdaderamente la ley de universidades? Hablamos de las públicas. Yo no veo escalafones en las universidades privadas o en gran mayoría de las universidades privadas. Escalafones que establece la ley de universidades que va desde instructor hasta titular. Y pudiéramos seguir entonces hablando. Eso es un estado del disimulo. Disimulamos que existe en la ley, pero en la práctica no se concibe. O algo que se dice, no puedes mencionar aspectos que no funcionan en la universidad. Pero ¿por qué no mencionarlos? Como por ejemplo incluso los dirigentes estudiantiles. La ley de universidades prohíbe que exista un dirigente estudiantil que haya reprobado materias el semestre anterior. ¿Eso existe verdaderamente? ¿Eso lo cumplimos? ¿O seguimos en este estado de disimulo y en esta búsqueda de la verdad? Esa verdad entonces la relativizamos. Hacer universidad es asumir la responsabilidad del momento en que estamos y las transformaciones que debemos realizar. Yo creo que el sistema universitario fracasó. No creo que la universidad haya fracasado. El sistema, la forma como se ha planteado una universidad que sea dependiente del Estado, ese sistema fracasó profundamente. Y la gran demostración es que en las situaciones paupérrimas en que están todas nuestras universidades. Por mi parte, como profesor universitario de dedicación exclusiva, me niego a creer que estamos fracasados. Por mi parte, considero que las universidades son lugares de esperanzas y que sí se están haciendo cosas que no se conocen, precisamente. Incluso yo veo esta interconexión. Titularse, yo veo que sí hay generación de conocimiento, que poco nos interconectamos tal vez por un mundo académico, en que hay un desplazamiento incluso de lo que se hace en el interior y en la capital. Pudiera mencionar hasta mi línea de investigación. A mí me llamó mucho la atención que la línea de investigación a la que pertenezco a la universidad, hace 4 años fue premiada en conjunto con el CEDICE en Estambul. Eso no se conoció y eso generó conocimiento socialmente útil que hizo que fuese replicado en muchísimos lugares. De allí que yo veo entonces en ese significado de la universidad que seguimos siendo un baluarte incluso para los derechos humanos, porque si nosotros nos centramos en la tutela de la dignidad humana, la universidad, por más que pudiera estar en una organización que depende del Estado, considero que sí somos muchos y no pocos los que aún no terminamos de arrodillarnos, somos muchos y no pocos los que creemos en unos derechos firmes que son universales, que trascienden toda cultura, en función de esa búsqueda de la verdad, con el gozo de transmitirla y de comunicarla. Considero que cada vez que asiste hoy en día un estudiante al aula universitaria, tratando de enlazar el presente con el futuro en un socialismo del siglo XXI que te obliga a ir a lo inmediato. Y en medio de eso, esa persona está queriendo buscar algo más, algo que le permite llenarse. La generación de riqueza de parte de las universidades. Hoy día se escribe menos en las universidades no tienen ni siquiera recursos para comprar papel, ni siquiera para un borrador. Evidentemente eso demuestra que hay un fracaso. No creo que la Universidad Venezolana haya fracasado, y coincido plenamente con usted. La Universidad Venezolana ha generado riqueza, ha dado en un momento oportuno, dio esperanzas y generó movilidad social. Hoy día la Universidad Venezolana depende de la estructura de poder, y eso es muy grave. Eso es muy grave porque nos hace de una u otra forma, cuando tú dependes de una estructura de poder, te obliga a negociar. Querámoslo o no, de una u otra forma, se puede haber negociado en mayor o en menor medida. Pero creo que es un momento oportuno para construir esa universidad que requerimos, que necesitamos. Y creo que es un momento que nos obliga, dentro de la misma universidad, a repensarnos y dejar a un lado esa visión colectiva de universidad, sino una universidad que entienda que no es malo generar riqueza. Nosotros vivimos un momento de una lucha existencial, una lucha que es ética, una lucha que es épica. Y en este momento hay que construir, hay que repensar esa universidad que queremos y aprovechar a modernizarla, a actualizarla, a conectarla y a romper ese esquema establecido en una ley de universidades. Es decir, a romper ese cuadro que nos genera una universidad desde una legislación y a partir de ella construir la legislación. La universidad tiene que ser una experiencia. La universidad viene de universitas, de universalidad. No puede estar absolutamente limitada por una legislación que me establezca el qué, el cómo y cuándo y el cuánto. La universidad tiene que producir
y seguir produciendo en el entendido de que ella genera la mayor de las riquezas. Y esa mayor de las riquezas es la que propicia el encuentro, la que propicia las artes, la que propicia el desarrollo de nuevas ideas, la que genera nuevos recursos y desde ahí se construye y se inspira a la sociedad. La universidad tiene que inspirar, ir abriendo camino. No se puede convertir la universidad en la repetición de los problemas de la sociedad y además, en vez de ir en forma progresiva, realmente ir en forma regresiva. Ahí hay un problema serio que no podemos ocultar. Tenemos que hablarlo, tenemos que repensarlo, porque además el espacio de la universidad, el espacio para hacerlo es la misma universidad. Entonces, yo sí creo que hay un momento en el que nos encontramos con grandes héroes entre las universidades, principalmente los estudiantes, quienes bajo las condiciones en que se vive hoy día en el país, acuden a las aulas, tratan y buscan un mecanismo para adquirir conocimiento. Y esa responsabilidad, asumir esa responsabilidad, es parte de un ejercicio de libertad. Y creo que la universidad debe aprovecharlo y empujarlo y generarle, y que por eso estoy en la universidad. Si desde algún sitio se puede diseñar el camino hacia donde queremos andar, es dentro de la universidad. No solamente porque puede ser un centro de encuentro plural, porque generalmente lo es, y eso implica que sin ninguna distinción de las tendencias de pensamiento que puedan existir, hay una serie de información que se brinda, pero con eso se rompe y se constituye también una serie de creencias que aportan a ese conocimiento para además el anclaje de una verdad a donde queremos ir. Y yo creo que desde un punto de vista no hay que tenerle miedo a la palabra liderazgo y que esa se fomente dentro de las universidades. El liderazgo al final, cuando usted promueve el liderazgo en cada uno de los ciudadanos, usted está estableciendo al final de cuentas un sistema de contrapesos en la sociedad que implica que todo el mundo sea respetado y en consecuencia que nadie pueda ser abusado, sin que exista además un elemento de defensa propio no solamente desde el punto de vista normativo, sino también desde el punto de vista ético, es decir, de lo que es correcto o incorrecto. Eso que pareciera a veces tan simple y que está dominado por los intereses o por la voluntad de cada una de las personas, pues desde la universidad también es un espacio para rediscutirse, porque eso al final de cuentas nos hace abandonar esa concepción de transitoriedad o de temporalidad que tenemos en los problemas del país. Nosotros tenemos que ir hacia un puerto seguro y hacia un puerto que trascienda y que haga trascender a la sociedad venezolana dentro del contexto mundial. Ese es el papel de liderazgo que tiene que desarrollar hoy el profesor universitario, el estudiante universitario y el componente de una sociedad venezolana moderna y próspera.